Muy buenos días, emprendedores, emprendedoras, valientes digitales. Estamos en programas especiales, en este programa de descubrimientos emprendedores, descubriendo proyectos, negocios, pero sobre todo personas que aportan mucho a la sociedad, que aportan mucho al emprendimiento. Y hoy estamos con una invitada especial, una amiga, se llama Esther Martínez, y ella es consteladora familiar y coach sistémico. Muchos de vosotros quizá no sabéis lo que es, pero qué mejor que ella que nos explique un poquito quién es y qué hace. Pues nada, Carlos, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí contigo. ¿Y qué es un coach sistémico y qué es una consteladora familiar? Las constelaciones familiares son una terapia, una herramienta terapéutica que tenemos en cuenta el ser humano como parte de un sistema. ¿Vale? Yo cuando me viene una persona a consulta no veo a la persona sola, sino que veo que forma parte de algo más grande. Ese algo más grande que es pues, la familia, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, ¿vale? Entonces el ser humano se forma en sí mismo, ¿no?, con toda la información de este sistema familiar, ¿vale? Entonces ahí están las creencias, están los valores, están los miedos, las emociones, sus fortalezas, es la formación de esa persona. Entonces las constelaciones pues serían como una metodología para identificar qué es aquello que puede haber en mí, que quizás en mi momento presente me está provocando pues una situación conflictiva con mi pareja, con el trabajo, con el dinero, ¿vale? Y que puede estar viniendo pues, de esa información que yo traigo de mi sistema familiar. Entonces con constelaciones detectamos de dónde viene para tomar conciencia, para desidentificarme de esa información que llevo y poder enfocarme hacia mi verdadera vida y hacia mi futuro y hacia mi esplendor, dijéramos, ¿vale? Entonces, el coaching sistémico sería como un acompañamiento, como un aprendizaje donde yo acompaño a la persona para que identifique pues, estas limitaciones, de dónde vienen y contactar con sus recursos internos para estar bien, que es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? He explicado muy brevemente, porque es muy extenso, ¿no? Pero claro, sería esto. Coach sistémico, consteladora familiar, fíjate, son términos que quizá mucha de nuestra audiencia pues no comprende, es la primera vez que lo oye. Yo quería decirte si vuestra profesión está de alguna manera contaminada, ¿no? Por ejemplo, la profesión de coach, ya incluso hoy día parece que sea contraproducente ser coach, porque hay mucha gente que te dice que es coach cuando no tiene ninguna titulación, no tiene experiencia, etc. Y sobre todo en vuestro sector, que se ve algo como místico, algo entre comillas paranormal, diferente, y todo lo que es diferente, ya sabes que comporta sí, miradas diferentes. Quería preguntarte, ¿cómo está de contaminado vuestro sector? ¿Qué ves tú en tu entorno en una profesión tan sana como la vuestra, verdad? Bueno, la verdad que sí que es verdad, ¿no? Que sí, tienes razón, ¿no? Claro, yo por ejemplo, constelaciones familiares hasta hace muy poquito estaban en la línea, ¿no?, en una línea un poco así, ¿no?, de terapia espiritual, ¿no?, o terapia o elemento terapéutico efectivo y que se puede hacer servir pues, en psicoterapia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando? Que, por ejemplo, la epigenética conductual, que es la ciencia, ya nos ha dado la razón, por fin, de que la información que llevamos en nuestro ADN también tiene que ver con las vivencias, situaciones, tiene que ver con todo lo que han vivido nuestros antepasados. Entonces yo creo que ahora estamos en un momento que estamos saliendo de esa parte tan espiritual, que también está, porque yo creo que la espiritualidad
forma parte, ¿no?, de la vida también, ¿no? Pero estamos saliendo de esa parte más espiritual para pasarnos a la parte como más científica. De hecho, yo en mi caso siempre intento buscar evidencias científicas para darle, porque realmente es como nos estructuramos, ¿no?, como la persona hoy en día pues quiere esas evidencias científicas, pero es que ya están. Entonces, yo te lo puedo hablar de mí, ¿no?, de mi caso, no puedo hablar de los demás, ¿no? Yo en mi caso pues llevo desde el año 96 con un camino de crecimiento personal propio, no en ningún momento pensando en dedicarme al acompañamiento profesional, ¿no? Mi vida es eso, es un crecimiento continuo. Yo, por ejemplo, no doy nada a nadie o no ofrezco ninguna terapia a nadie antes que no la he probado yo y sé que funciona, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber esa parte de honestidad, claro. ¿vale? Para mí es muy importante que mi manera de vivir sea coherente con lo que yo estoy ofreciendo, ¿vale? Fíjate que tiene vida, negocios, tiene mucha relación al final, ¿no? Porque yo al final siempre a los emprendedores digo, es que si no hay una coherencia de marca, si no hay un posicionamiento de marca, que todo vaya a un uno, porque tú cuando escuchas una orquesta sinfónica, una melodía, sí, que tú eres... estás escuchando una melodía, una solamente, que es la canción principal, pero dentro de esa canción principal, esa música, hay mini melodías, cientos de mini melodías, una tuba, un violín primero, un violín segundo, un violonchelo, una flauta travesera, todos hacen un uno, ¿no?, que es la melodía final. O sea que está muy, muy importante lo que tú dices de coherencia, coherencia entre lo exterior y lo interior. Es primordial, ¿vale? Yo ya te digo, yo empecé en el 96 por unos problemas míos, evidentemente personales, ¿no? Fui haciendo en mí misma diferentes terapias hasta que en el 2010 sí que dije, ahora necesito, me voy a poner al servicio de los demás, pero porque yo ya claro. Me lo he aplicado en mí y sé que es importante y sé, bueno, de hecho la gente, sin yo hacer terapias ya me venían a preguntar, ¿no? Porque claro, cuando la gente te ve claro. en tu estado dicen, ¿qué estás haciendo, no? ¿O qué ha pasado con tu vida? Sobre todo la gente que te conoce desde el principio, desde antes de empezar este autoconocimiento, ¿no? Entonces, claro. Yo para mí es eso, ¿no? Para mí es mi base, ¿no? Es dar aquello que yo tengo, hasta donde yo llego. Y sobre todo, pues eso, ¿no? Pues realmente sí que es cierto que, bueno, si los que vean mi página web, ¿no?, intento ser muy prudente y basándome mucho en la ciencia, ¿no? Porque es que la ciencia ahora es una unión y esto va a ir a más. Va a haber más unión entre la ciencia y estas maneras de entender al ser humano, que Jung ya lo decía, que hay un inconsciente colectivo y que llevamos esta información de nuestros antepasados, o sea, que no es de ahora, ¿eh? O sea, lo que yo estoy trabajando no es de ahora, en el 80 ya se hablaba y antes igual, ¿no? O sea, hay de hecho, el transgeneracional, que es el estudio del árbol genealógico, pero el estudio del árbol genealógico teniendo en cuenta todo aquello que sucedió, las vivencias que sucedieron y las emociones que quedaron ahí estancadas. Esto viene de un grupo de psicólogos y psiquiatras, no viene de la parte espiritual. O sea, es una de las cosas que yo en mis formaciones explico, ¿no? Claro. Que son psicólogos, son psiquiatras, son médicos, o sea que no estamos en la parte espiritual, sino que estamos en una parte muy científica, ¿vale? Entonces es importante que también esto se conozca, ¿no? Porque, bueno... Bueno, lo que está clarísimo, Esther, que ciencia y espiritualidad se están uniendo cada vez más. Es que se están uniendo. Porque el avance tecnológico es imparable. Fíjate que ahora ya están inventando, bueno, toda la ciencia nos está ayudando. Ya ha nacido la primera generación que durará 300 años, o sea, vivirá 300 años y seremos muy longevos. O sea, te estoy hablando de 1000 años. Sí. Porque están ya con ratones, están ya... De hecho, la naturaleza, hay muchos elementos de la naturaleza que ya tienen esa longevidad, ¿no? Quería preguntarte, Esther, ¿qué es la información heredada? ¿Qué es la información heredada? Ahí vamos, que es lo más interesante. Mira, en un sistema familiar, ¿vale?, que es lo que te he dicho, ¿no? Yo soy Esther, pero yo tengo mis padres, los haya conocido, ¿no? Porque a veces mucha gente me dice, no, si yo soy adoptado, no, yo no he conocido a mis padres, o yo no he conocido a mis abuelos ni mis bisabuelos. Da igual, está lo que digo, la epigenética ya ha descubierto que lo llevamos en vena, que lo llevamos en los genes. Entonces, imagínate,
por ejemplo, mi caso, explico siempre yo mi caso porque es el mío. Yo tuve problemas de fertilidad. Yo tengo 5 hijos, 2 que nacieron y 3 que no, ¿vale? Entonces, yo por eso me dedico a esto, a las constelaciones y al análisis transgeneracional, sí. Entonces, mi bisabuela murió en el parto, y murió ella y el bebé. Entonces, claro, ahí se quedó una información que ser mamá es peligroso. Claro. ¿Vale? Y es una información que pasa de generación en generación. Entonces, ser mamá es peligroso. ¿Y pasa a través del ADN, la genética? Hay 2 cosas, sí. Pasa a través del ADN, la genética, y después también pasa a través de los campos que llamamos campos morfogenéticos, es decir, campos de información. Como yo lo visualizo como si fuera un gran internet, donde todo aquello que ha pasado en el sistema, las vivencias, las frustraciones, las alegrías, evidentemente, los recursos, pero las penas, las X cosas, ¿vale? Las infidelidades, las traiciones, queda como grabado en ese campo de información. Esa información, todo aquello que no se ha concluido, claro, venimos, imagínate, todos de unos sistemas familiares, todos, ¿vale? De unas carencias, de guerra, venimos de hambrunas, venimos de unas... Claro. De sistemas familiares. Fíjate que el análisis del transgeneracional y las constelaciones vienen de Alemania, imagínate por qué. Entonces, vieron que nietos o bisnietos tanto de nazis como de judíos estaban teniendo trastornos graves de salud mental y de salud física. Y claro, todo era consecuencia de esas vivencias, cuando esos nietos o bisnietos no habían vivido, o igual tenían otras ideas diferentes. Entonces, claro, eso que vivieron mis antepasados, pues a mí, por ejemplo, ponte otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi bisabuela, pues la abandonó el marido, pues lo que pasaba antes, que se iban a Cuba y no volvían, ¿no? Pues quizá yo en la actualidad pues no voy a tener pareja. Claro. ¿Por qué? Porque no me voy a fiar de los hombres, pero quizá mis padres han tenido una relación muy buena y se han querido, se han respetado, pero en cambio yo en mi actualidad no voy a tener pareja. O las parejas que voy a encontrar, todas se van, no se comprometen. Entonces, claro, cuando yo tengo a alguien en consulta que me viene con una problemática para ella grave, entonces yo no la veo a ella sola, sino que miro todo el conjunto, qué ha pasado, y es lo que se sorprenden más. Porque me dicen, bueno, pero si yo no los he conocido, da igual, no las has conocido, pero eso te está influenciando en el aquí y en el ahora. Claro. Y es una mirada, de hecho yo tengo muchos psicólogos que vienen a aprender esta técnica, porque claro, es una amplitud de miras y es más rápido, o sea, porque claro, a veces eso, ¿no? Pues, o naces, por ejemplo, con una emoción de pena. Hay gente que me dice, no, es que yo he nacido con mucha pena y tengo tristeza desde toda la vida. Entonces, pero no me ha pasado nada. Entonces miramos también su información, porque aparte del transgeneracional miramos qué ocurrió en el embarazo, cómo estaba la madre, lo que llamamos proyecto sentido, cómo estaba la madre, si fue un hijo deseado, si no lo fue. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, pues quizás has nacido después de un aborto. Claro. Y tú tienes la pena de ese ser que no llegó a nacer, o la pena de la madre por esa... Claro. Es que es muy extenso, pero claro, esos casos que la psicología tradicional no pueden detectar, porque es imposible, lo detectamos a través de la mirada sistémica. ¿Hablamos de energía? También. También, ¿verdad? También. Porque todo es un campo vibratorio. Es que es campo de energía. De hecho, cuando trabajamos con constelaciones familiares, podemos captar de una forma muy sencilla, sin tener que... A veces me dicen, entras en trance. No, no, no. De una forma sencilla yo puedo captar la información de lo que sintió, por ejemplo, mi bisabuela en el momento de morirse y dejar, porque dejó a hijos pequeños. Entonces tú puedes captar esa información y esa energía. ¿Qué pasada? Es muy interesante. Muy interesante, y yo me gusta explicarlo porque quiero sacarlo de esa parte tan esotérica que no es. Claro. Porque claro. Es científico, y cuando ves, yo por ejemplo que trabajo el tema de las fertilidades, cuando ves a chicas que no pueden tener hijos y consiguen ser madres, bueno, como yo, y que han estado desahuciadas por los métodos tradicionales. Claro. ¿Y esto, Esther, es para todo el mundo?
¿O hay algún tipo de persona o dolencia o problema o bloqueo que con este tratamiento no se pueda solucionar o ayudar? A ver, es para todo el mundo que esté abierto y que quiera trabajarse. Es para todo el mundo, Carlos, porque todos venimos de un sistema familiar. Claro. Aquí no se salva nadie. Claro. Entonces todos venimos de un padre y una madre y todos venimos, tú sí, cuando yo que he hecho 1000 transgeneracionales estudios, en todos ha habido una muerte de un niño pequeño, en todos ha habido la muerte de alguien fuera de la normalidad, dijéramos, en todos ha habido un abuso, en todos ha habido una infidelidad, es que en todos tenemos de todo. Claro. Y una pregunta Sí. concreta Sí. que te quería hacer, Esther, va muy relacionado con esto, ¿no? Sí. Yo creo mucho en la reencarnación, Sí. ¿vale? ¿Afecta de alguna manera las vidas pasadas que hemos podido tener? Bien, mira, sí, claro que afecta, pero claro, aquí sí que ya hay personas que no creen, ¿vale? Yo siempre, cuando hago una sesión, les muestro una fotografía que es del inconsciente, que es un iceberg, que a veces, no sé si lo habréis visto, la parte consciente que es un 5% y el 95% que es el inconsciente. Se usa mucho para emprendimiento. Se usa mucho también para emprendimiento. Entonces yo digo, mira, en este inconsciente, que es el que está... pues está creando el escenario de tu vida, con quién estarás, con quién no estarás, si tendrás hijos, si no tendrás hijos, lo que te va a ocurrir. Está la parte del ADN, está lo que he dicho antes, el proyecto sentido, que es cómo mi madre estaba en el momento de mi concepción, qué pasó durante el embarazo, qué pasó en el parto, está la línea de vida y también yo. Esto sería la parte científica, ¿no? Y luego también añado la parte del alma, ¿vale? Yo te digo mi visión de lo que yo entiendo como reencarnación, ¿vale? Y cómo afecta en el aquí y en el ahora. Esta es a donde he llegado, ¿eh? Yo creo que nosotros venimos de otras vidas, entonces tú vas a parar a un sistema familiar X, donde va a haber un padre, una madre, pues toda esa información, y ese sistema familiar va a crear las situaciones necesarias para que esa alma que se ha reencarnado pues pueda vivir lo que le falta trabajarse. Esta es mi visión del alma. Al final tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Porque la vida es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Todo. Yo siempre digo que el emprendimiento, llevándolo al terreno del emprendimiento también, porque son emprendedores valientes digitales que nos están viendo, al final el emprendimiento no es tanto el emprender, sino en qué te conviertes mientras emprendes. Porque empiezas de una manera y terminas de otra. Es un aprendizaje, es un proceso de aprendizaje en todo ese emprendimiento, ¿verdad? Es como la vida misma. Bueno, por eso tú me preguntabas, ¿esta técnica o esta manera de ver o enfocar la terapia es para todos? Pues sí, Carlos, es para todos, porque todos salimos de A y vamos hacia estar mejor, ¿no? Entonces, en ese camino de vida que es largo, ¿no? Que vivimos diferentes momentos, pues cuando eres joven, luego cuando eres un poco mayor, cuando tienes hijos, cuando no los tienes, bueno, todo en ese camino necesitas herramientas y una ayuda, claro. Entonces es para todos, o sea, es que para mí no es que, y todo el mundo, mira, yo tengo sesiones de señoras de 70 años, entonces, y que podrías decir, bueno, pues ya, no, pues ellas quieren, ¿por qué? Fíjate, además que no es que sea ni además para todos, los que tenemos hijos, tenemos la responsabilidad de dejarles a ellos el tema lo más limpio posible. Claro. Entonces yo creo que quizás las generaciones anteriores pues no tenían los recursos que tenemos ahora y no había el conocimiento que tenemos ahora, pero nuestras generaciones que todo está a la luz, están las webs, buscas y de seguida encuentras respuestas, ¿no? Tenemos esa responsabilidad, por no decir obligación, de sanarnos nosotros, de limpiar, que digo yo, de no quedarnos estancados, sino evolucionar para que nuestros hijos
pues también tengan más oportunidades, ¿no?, de evolución, porque es que la vida es evolución. Sí, es evolución. ¿En qué consiste? ¿Nos podrías dar un ejemplo práctico, rápido? ¿En qué consiste si alguien te contrata tu servicio como consteladora familiar o coach sistémico? Vale. ¿De qué trata? ¿Qué pasos? ¿Qué pasos? Ahora, la persona viene con una problemática, ¿vale? Puede ser un problema de salud, puede ser un problema existencial, puede ser un problema de pareja, un problema de dinero, laboral, ¿vale? Entonces, hay diferentes posibilidades. A veces hacemos una constelación familiar. La constelación familiar es una terapia única, donde salimos de esa problemática y entonces a través de movimientos sistémicos, que los hago o en sesión grupal o en sesión individual con los muñecos, que utilizamos muñecos o otros elementos. Como aquí estamos viendo en la imagen. Sí, los muñecos, sí, los muñecos, pues con ellos creamos la imagen interna de lo que la persona trae, y entonces ahí empezamos a ver posibilidades de cómo la persona se está enfocando con el problema, de cómo se está posicionando en esa relación, en la problemática. Entonces a partir de ahí se van abriendo posibilidades de sanación, de poder funcionar de una forma diferente a la que ya estaba ella estructurada, que igual pues que le venía pues de anterior, ¿vale? Eso sería una manera, la constelación familiar. A veces también la persona quiere la constelación y quiere también el análisis entero de su sistema familiar. Eso también es una sesión única del sistema familiar, donde yo le pregunto sobre los abuelos, los bisabuelos, les envío un cuestionario donde ellas lo rellenan, ¿no? Y a partir de ahí yo confecciono el transgeneracional, que sería la cuartillita, ese documento que está ahí, ¿no? Entonces ahí pues también pues yo les digo, pues mira, pues yo lo que he visto de este sistema familiar puede ser que te esté afectando en esto, en lo otro, ¿vale? Eso sería también una posibilidad. Y luego el coach sistémico sí que ya son varias sesiones, y es como partimos también del transgeneracional, partimos también de una problemática. Yo la utilizo mucho para los problemas de pareja, que de hecho me he especializado en las problemáticas de pareja. Entonces ahí vemos también dónde está la problemática y vamos haciendo una serie de pasos en diferentes sesiones para llegar pues al objetivo. Y en el tema, por ejemplo, de problemas de fertilidad, ¿no? Pero es muy tabú el tema de los abortos, el tema de que yo quiero ser madre y no puedo, hay mucha culpa aún allí, sí, que no hemos evolucionado nada en ese tema. Entonces yo las ayudo, digo porque la mayoría que vienen son mujeres, entonces las ayudo tanto a nivel emocional, a gestionar las emociones, porque está todo como muy para adentro, no hay ayuda a nivel social, ni las personas, ni los amigos, a veces ni la pareja te sabe acompañar. Entonces yo las ayudo en ese proceso, detectamos también la problemática a nivel sistémica y lo vamos cambiando con diferentes procedimientos. Claro. Entonces, claro, dependiendo de la persona, pues ya te digo, o es una única sesión, constelación o transgeneracional, o es ya ese acompañamiento para llegar pues para crecer, es que es como un aprendizaje, ¿no? Quería preguntarte, porque muchísimos emprendedores que nos están viendo hoy, ahora en este momento, son miles de emprendedores realmente que necesitan quizá, por un bloqueo que puedan tener en su negocio, en su proyecto, a lo mejor miedo escénico ante una cámara, miedo a enfrentarse a una reunión, miedo incluso a cobrar dinero, porque me he encontrado de todo en mis consultorías. ¿Tu servicio, el servicio que prestas, sirve para ayudar a estos emprendedores? Y tanto que sirve, porque fíjate que es lo que te decía, ¿no? La manera de ver sistémica, vamos encarados hacia la vida que es abundancia, es éxito, es prosperidad. ¿Vale? Entonces, cuando yo en mi sistema familiar o en mí mismo tengo un programa de carencia, por ejemplo, que en un bisabuelo mío pues haya quedado pues sin su negocio y ha quedado ahí esa información, pues puede ser que yo emprenda y no consiga nunca conseguir pues un beneficio, conseguir clientes o lo que tú dices, ¿no? Claro. Cobrar, si por ejemplo en mi sistema familiar hay unas creencias de que tener dinero es malo, pues entonces yo no me permitiré prosperar. Es más amplio que todo esto, ¿no? Pero sí que tiene mucho que ver. De hecho, también acompaño pues, a
a emprendedores pues, que quieren, pues eso, que no consiguen materializar o que cuando van a triunfar se paralizan, ¿vale? Entonces todo eso también tiene que ver. Esto de alguna manera es como cobrar un dinero de la lotería, por ejemplo, y gastarlo en poco tiempo, o sea, no estás preparado. Claro, no estás preparado, pero no es que no estés preparado tú, sino que es que viene de esa información. Entonces es muy interesante también, claro, porque muchos emprendedores pues también les pasa esto. Por ejemplo, en el mundo de las terapias, mucha gente le cuesta, a mí me costaba también cobrar. ¿Por qué? Pues porque no estaba en carencia. Por eso te digo que yo ahora me posiciono y decir, bueno, por mi sistema familiar voy a dar. Y en ese dar también recibo, o sea, es, claro, que es muy interesante el dar y el recibir, o sea, que sí que les animo a que si tienen algún bloqueo, pues también que miren mi web, y que se pongan a ello. Y tanto, dar para recibir, una de las técnicas persuasivas más importantes que... Es que ese es el principio de los sistemas, ¿eh? Sí, que tiene que haber una igualdad entre en el dar y el recibir. Total. Pues ya habéis oído, Esther, súper interesante, muy interesante todo lo que ha dicho. Es una profesional certificada, una profesional con muchos años de experiencia. Tenéis todos sus enlaces aquí en la descripción del programa. Y nada, Esther, muchísimas gracias por este ratito que nos has hecho pasar. Un placer, Carlos. Un poquito más y dar esa información vital e interesante pues a todo el que la necesite. Muchas gracias por darme este espacio también, porque yo creo que es muy importante que todo esto pues, pueda conocerse. Y tanto, Así que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.